Lo vivís en Twitter. Hacelo más interesante. @.0la. Contamos con vos. Se fue la primera hora del noticiero de este viernes 2 de abril, cargadísimo de contenidos. No, es tremendo este viernes. Y bueno, obviamente eso tiene que ver el productor, Nahuel Isela, que es una bestia, y eso va a tener que ver con lo que va a venir luego en el corte. Pero bueno, estamos hablando de todo lo que es referido a la actualidad argentina, pero también tenemos que mover un poquito el eje del horizonte y nos vamos hacia Brasil, con una actualidad más que álgida, agitada, porque, por ejemplo, en esta última semana se pidió la renuncia por parte del gobierno, la administración de Jair Bolsonaro, de la cabeza de los tres líderes, los tres referentes de las fuerzas militares de Brasil, entre otras cosas, además de colapso sanitario y otros diferentes asuntos que tienen que ver con nuestro país hermano. Pero para hablar de todo eso, tenemos ya conectada a Aline Lucena. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, nordeste de Brasil. Y para hablar de actualidad, obviamente, más que bienvenida a la palabra de alguien que sabe mucho más que nosotros al respecto. Aline, bienvenida al noticiero. Mi nombre es Diego González y desde ya te invito a que compartas a ver cómo es la situación actual en nuestro querido hermano Brasil. Hola, buenas tardes a todos, todes y todas. Es un placer estar acá y yo quiero, antes de todo, dar las gracias. Gracias a vos por compartir tu tiempo con nosotros y con todos los públicos que están del otro lado viendo y o escuchando el noticiero también a través de las diferentes plataformas de Punto Cero. Así que ya te tendremos ahí del otro lado, algún tema de conectividad. Estamos charlando a la distancia, porque bueno, así es el mundo moderno. Tanta tecnología y a veces cuesta un poquito estar en contacto. Enseguida vamos a solucionar los inconvenientes técnicos, tecnológicos que hay, porque bueno, obviamente lo que queremos es hablar sobre la actualidad de Brasil, justamente en un país que tiene unos datos, bueno, vamos a refrescar, ¿por qué no?, los datos de COVID en Brasil, ya que estamos hablando de nuestro hermano país ahí al lado del Atlántico. Brasil cuenta con 12.842.717 casos totales de COVID-19. Hoy, por suerte, el número de casos activos es mucho menor, casi un 10%, porque tenemos 1.278.059 casos. Y ya, bueno, termino de refrescar los datos y ya tenemos entonces a Línea ahí del otro lado con... Este es el número que no nos gusta para nada. 325.559 muertes, pérdidas de vidas humanas debido al COVID. Y por suerte el número de vacunados es de 20.068.856 y en las últimas 14 horas se vacunó casi 1 millón de personas en Brasil, 912.875 para ser más exacto. Aline, ¿te tenemos ahora sí del otro lado? Sí, la conexión cayó un poco, entonces yo perdí, no lo sé si me escucharon antes. No, recién no, se cortó. Yo lo que hice fue refrescar los datos de los casos positivos, de las pérdidas de vidas humanas y las personas vacunadas en Brasil. Pero bueno, desde ya te invito, para no dilatar más la conversación, que nos cuentes cuál es la actualidad hoy por hoy de nuestro hermano país de Brasil. Mira, nosotros todos los derechos que hoy en Brasil están muchísimos violados, pero antes de la pandemia estos derechos también ya estaban muchísimos violados. Brasil en el año de 2019 empezó a vivir una política que nosotros reconocemos que es una necropolítica, una política donde el Estado elige quién va a vivir y quién va a morir. Entonces, la pérdida de derechos con la pérdida de las políticas sociales, la disminución del ingreso a las políticas sociales de salud, de educación, la pérdida de los derechos de los trabajadores,
ya estaban en curso en Brasil con esta nueva administración gubernamental que empezó en 2019. Pero la pandemia trajo una situación muchísimo peor, porque nosotros no tenemos una articulación desde el inicio de la pandemia. Los brasileños y brasileñas viven sin saber lo que va a pasar mañana, acompañando el aumento de las muertes, el aumento de la incapacidad gubernamental de administrar la crisis, mucha pelea interna del gobierno, y ahora estamos en la situación, por ejemplo, que pasamos muchísimos meses sin ministro de la salud, y ahora 6 ministros salieron del gobierno y hay una pelea por intereses de los partidos, porque en el lapso de la pandemia, Brasil, el mes de marzo fue el peor mes de la pandemia en Brasil desde el inicio año pasado. Entonces nosotros batimos todos los récords de muertes, de contaminación. Eso es resultado no de un gobierno incompetente, no de un gobierno negligente, pero hay incluso estudios que defienden la tesis que es una política direccionada, una política para diseminar el virus por la población. Hay un estudio muy importante hecho por la Universidad de São Paulo que estudió, por ejemplo, normas gubernamentales, estudió documentos gubernamentales y, bueno, constató que hay una actuación del gobierno con sus políticas, con sus normas legales, con el intuito, por ejemplo, de no atender, por ejemplo, la población indígena, y esto fue comprobado con un análisis de más de 3.000 documentos, además del discurso gubernamental. El presidente empezó hablando que el COVID era una gripe, algo muy sencillo. Después dijo que no era responsable por la muerte de las personas, porque no era, no lo sé cómo se llama en castellano, pero acá covero, la persona que se queda en los cementerios para estar recibiendo los muertos. Después dijo que el Ministerio de la Salud adoptó y defendió protocolos de enfrentamiento completamente, protocolos criticados por la Organización Mundial de Salud, criticados por protocolos de prevención de tratamientos preventivos absolutamente condenados por la ciencia brasileña y por la ciencia internacional. Entonces, hay un conjunto de medidas que llevaron Brasil para la situación que está ahora, una situación tremenda. Es muy difícil a cada día yo estoy protegida en mi casa, yo tengo un trabajo, estoy trabajando remotamente, pero hay millones de personas sin trabajo, sin alimentación, sin la mínima condición de vida, y no es necesario mirar los números. Se sale en la calle, encuentra familias enteras en la calle pidiendo comida porque no tiene cómo conseguir alimentación, la mínima alimentación. Entonces, el caso brasileño, además de un caso nosotros hoy somos
epicentro de la pandemia en el mundo. Entonces estamos incluso amenazando los países vecinos, fronterizos y también la gente del mundo todo. Entonces es necesario que todas las personas, que el mundo se movilice para ayudar a la población brasileña, porque hay una sensación, no apenas una sensación, hay la verificación diaria, cotidiana, de que no tenemos un liderazgo, no hay una articulación nacional. Lo que tenemos son gobernadores de las provincias luchando para proteger su gente, luchando para implementar medidas restrictivas y medidas que son condenadas, porque el gobierno federal, el posicionamiento siempre fue de no para el isolamiento social, no para ningún tipo de lockdown. Entonces es muy difícil porque tenemos un presidente de la República que semanalmente va a internet, hablar con la gente y decir que no, está todo bien, Brasil está bien, nosotros estamos controlando todo, estamos vacunando. Brasil no vacunó ni 10% de su población. Hay más o menos 8,32% de la población. No somos 200 millones y 10.000 personas. Entonces, es muy grave y hace falta humanidad, hace falta empatía, hace falta una relación desde el gobierno con su población de protección, ¿sabes? Es que no tenemos eso, Nina habla de los gobernantes, sobre todo del presidente de la República. Sí, Aline, te hago una consulta. A ver, por lo que estás contando, o sea, te sobran argumentos, es parte de un plan estratégico y lo que vemos en pandemia en Brasil es como la consecuencia de ese plan que ya estaba implementado desde un año antes de la pandemia. Ahora, lo que me llama la atención es, por un lado, bueno, la pregunta sería cuál es el objetivo de toda esta estrategia, este plan que tiene Bolsonaro y su administración. Y por otro lado, lo que me llama la atención también, me despierta mucha curiosidad, es que a pesar de todo hay una imagen positiva de Bolsonaro en Brasil. No más, mira, hay un aumento de hay un gradativo aumento de su rejección, de un análisis negativo de su gobierno. Pero sí, hay un percentual de gente, de la población, que llamamos de el núcleo duro, el núcleo esencial que mantiene y que defiende la política de Bolsonaro. Pero, por ejemplo, en la última encuesta que fue publicizada por los periódicos acá, ya llega a 59% su índice de rechazo. Entonces, la gente está despertando, la gente está mirando lo que está pasando. Bueno, es una política, no es novedad, la necropolítica no es algo nuevo para los países capitalistas, sobre todo los países periféricos del mundo. Nosotros vivimos, la necropolítica es una actualización de la colonización, del pensamiento colonial. Entonces nosotros tenemos una élite, que hay un pensador brasileño que se llama Gessé de Souza, que publica un libro que se llama La élite del atraso. Entonces nuestra élite es una élite que está muy retrasada, está muy atrás, que aún piensa con la mente de los colonizadores, que solamente tenemos que explotar Brasil, que solamente tenemos que, con una visión de no protección, de no cuidado, como por ejemplo los recursos brasileños. Ahora Brasil está viviendo, además de la pandemia, hay
una política de privatización profunda. Por ejemplo, en el campo que yo pesquiso, que es de la comunicación, nosotros tenemos por primera vez en 2007, 2008, Brasil creó una empresa Brasil de comunicación, o sea, una iniciativa de una red de vehículos públicos de comunicación. Entonces, fue una iniciativa muy interesante y muy defendida por la sociedad. Pero ahora, la empresa Brasil de comunicación, la única empresa nacional pública, está en el programa de privatizaciones. Entonces, hay un programa de privatizaciones para profundizar completamente el objetivo de esta política, que es un Estado mínimo social y un Estado máximo penal. O sea, un Estado que utiliza sus policías, que utiliza sus instituciones para punir la población, pero no toda la población. La población específica, la gente, los indígenas, los pobres, la población negra de Brasil. Porque Brasil aún enfrenta, hay un rasgo racial, de racismo. Nosotros vivimos un racismo estructural que determina el tiempo de vida de la población negra en Brasil. Y con la pandemia eso se puso más evidente. ¿Quién está muriendo? ¿Qué son las personas que mueren en Brasil hoy? ¿Quién son esas más de 3.000 personas? En su mayoría, la gente pobre de la periferia, la población negra, la población indígena. Entonces, por eso que el estudio hecho por la organización no gubernamental Conectas Derechos Humanos y la Universidad de São Paulo detectó que sí hay una política en medio de la pandemia, de tratamiento de la pandemia, que dialoga con el interés en implantar un Estado cada vez más punitivo de las poblaciones pobres, pretas e indígenas, y un Estado cada vez más ausente de la educación, de la salud, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres. Es un gobierno que defiende, por ejemplo, que la gente se arme, que implantó una política de facilitar la compra de armas. Brasil es el segundo país del mundo con más personas encarceradas. Es el país con más muertes de las policías. Las policías matan a la gente en las periferias, como también son muertos los policiales brasileños. Entonces, mira, es una situación muy compleja y que con la pandemia explotó para todos los lados. Entonces, no fue la pandemia profundizó un camino que ya estaba siendo construido por el gobierno y que ahora, y estamos así, si me preguntas, ¿qué piensas que va a pasar? No sé, yo no tengo muchas, en relación a la pandemia, yo no tengo, porque mira, ayer uno de los cientistas más respetados de Brasil, que se llama Miguel Nicolelis, que es un neurocientista que viene acompañando, estudiando muy bien lo que pasa en Brasil, dijo ayer muy directamente que nosotros tenemos más o menos 2 semanas para intentar buscar una dirección, porque si no, él dijo, si no, Brasil va a perder completamente el dominio. Ya no tiene, pero va a perder completamente la oportunidad de conducir mejor la situación de la pandemia. Entonces dijo, entre comillas, estamos a pocas semanas de un punto de no retorno a crisis de COVID en Brasil, fecha comillas. Entonces, es muy triste, es una situación
que no, tenemos que vivirla para entender lo que está pasando en Brasil. Muy bien. Aline, la verdad que es un placer escucharte. Me quedé en silencio porque lo que hiciste más que una entrevista, que una nota, que una charla, es un informe del panorama y del escenario de Brasil. No tenemos demasiado tiempo, pero desde ya te invito obviamente a compartir tus redes si querés estemos en conversación, y abro el micrófono para que en lo venidero, en próximas semanas, volvamos a charlar y ojalá que el escenario sea mucho más alentador. Sí, bueno, yo no tengo redes sociales. Bueno, es otra cuestión. Yo tengo únicamente mi email que puedes compartir con la gente, aline.lucena@gmail.com. Y bueno, estoy acá siempre que me invites, estoy a disposición, porque yo pienso que cuanto más personas tengan informaciones y sepa lo que pasa en Brasil es muy importante, sobre todo nuestros hermanos de Argentina. Yo viví un año en Argentina en 2019 y me encanta este país, su gente, y extraño muchísimo. Así, bueno, de alguna manera estás más cerquita porque estás informando a Argentina y el mundo en el noticiero. Muchísimas gracias, Aline. La palabra de Aline Lucena, profesora e investigadora de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, nordeste de Brasil. Tuvimos la palabra recién. Eternamente agradecidos también por toda la información, todo el conocimiento compartido y todo el panorama y el escenario de la situación de Brasil, que me quedo con esa frase como estamos a 2 semanas de un punto de no retorno, como hizo mención. La situación es crítica en nuestro hermano país, al cual el fútbol nos enemista, pero nos une todo el resto de las relaciones que tenemos con nuestros queridos hermanos y hermanas de toda Latinoamérica y Latinoamérica. Me tiró el chivo del programa de Angie de los jueves. Bueno, tenemos que ir casi al corte. No sé si hay tiempo ahí del otro lado como para hablar un contenido chiquitito, o directamente no hay tiempo, dice la producción. No, tenemos que volar. Estamos cargados de contenidos hoy. ¿Cómo está este noticiero este viernes? Tremendo. Así que va a ser momento del flash informativo y luego la música pedida por Nahuel en el Instagram de Punto Cero. Vamos a escuchar luego Omar de Bestia Bebé, pero antes el noti. En realidad el flash. Segunda ola. La ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó en relación al coronavirus la etapa en la que se encuentra nuestro país. Las actividades productivas no son fuentes de contagio y estamos en condiciones de aumentar la vacunación diaria, aseguró. Torturas en Malvinas. Se creó la iniciativa Yo También Hablo para denunciar abusos y torturas de soldados por parte de sus superiores en la guerra de Malvinas. Es tiempo de contarlo, no estás solo, vamos a acompañarte, porque fueron crímenes de lesa humanidad, expresa la campaña. Accidente fatal en Taiwán. Descarriló un tren al oeste de la ciudad y perdieron la vida 48 personas hasta el momento. Además, otras 66 fueron hospitalizadas. La causa de la tragedia es la caída de un vehículo desde una colina hacia las vías. Supermercado. Amazon abrió en Londres la primera tienda sin atención de cajeras o cajeros. Se ingresa y posteriormente se pagan las compras con la aplicación de la empresa. Y finalmente, Coreas Unidas por los Juegos. Ambos países hicieron oficial su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2032. Corea del Sur y Corea del Norte propusieron como sedes Seúl y Pyongyang, respectivamente.